El embajador Krell se presentó ante él. Consejo Galáctico, sus antebrazos extendidos. De ancho en un gesto de despedida. Él, cámara llena de representantes de 100 mundos, todos mirándolo con diversos grados de atención. Algunos flotaban en tanques especializados, otros encaramados en plataformas elevadas diseñadas por sus fisiologías únicas. El fantasma. Flota, los guerreros fantasma, historias contadas. Para asustar a los jóvenes cadetes. Embajador. La voz de Krill resonó en la vasta espacio. Nada más que antiguo. Superstición, declaró. El consejo. Los miembros se removieron en sus asientos. Algunos asintió con la cabeza. Otros permanecieron en silencio, recordando las viejas historias. Sus abuelos una vez lo contaron. Hace 500 años. Había pasado desde que la humanidad desapareció de espacio conocido. Una vez que habían sido vibrantes miembros de la comunidad galáctica, SUS. El planeta azul Tierra había enviado exploradores y diplomáticos a través de las estrellas. Construyeron estaciones, rutas comerciales establecidas y compartieron sus peculiares costumbres con cualquiera dispuesto a escuchar. Los humanos se rieron fácilmente e hicieron amigos rápidamente. Ellos eran conocidos por su curiosidad y su extraña determinación de no rendirse nunca. Luego vino el prototipo. Los humanos lo llamaron el fantasma USDF. Era el buque de guerra más avanzado, equipado con tecnología experimental que podría doblar espacio y tiempo. La nave saltaría a través de vastas distancias en meros momentos, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. La tecnología fue revolucionaria, peligroso y completamente no probado en escala completa. El Phantom se lanzó en un mañana clara desde el muelle orbital de la Tierra. Miles de personas observaron cómo el enorme buque impulsó su impulso experimental. La prueba fue sencilla. Salté al borde de el sistema solar y el regreso. La tripulación de 300 saludaron a las cámaras. Capitán María Santos sonrió con confianza desde la puente. Todo está listo, dijo. Control de tierra. Nos vemos en 3 horas. El barco activó su motor. Un destello brillante de luz llenó el cielo. Luego silencio. El fantasma se había ido. 3. Pasaron horas. Luego 3 días. Luego 3 semanas. Los equipos de búsqueda no encontraron nada. No hay escombros. No hay señales de socorro, ni rastro de la barco o su tripulación. Era como si el fantasma simplemente había dejado de existir. La pérdida devastó la Tierra. Otras naciones. Culpó a la Fuerza de Defensa por apresurar el prueba. Las tensiones políticas aumentaron. Dentro de un año, la humanidad se retiró de la comunidad galáctica. Sus embajadas cerradas. Sus colonias se oscurecieron. Dentro, hace 10 años, la Tierra misma se detuvo, respondiendo a todas las comunicaciones. Barcos. Enviado a investigar encontró el solar sistema vacío, abandonado. Los humanos estaban desaparecido. 5 siglos después, la humanidad había. Conviértete en una curiosidad. Los museos exhiben sus artefactos. Los eruditos estudiaron sus historia. Los niños aprendieron sobre la especies que desaparecieron sin explicación. Y algunos, los muy viejos o los muy supersticiosos, susurraban sobre la flota fantasma. Dijeron que el fantasma todavía navegaba por las estrellas, protegiendo la galaxia desde las sombras. Lo dijeron. Apareció durante grandes batallas, girando la marea antes de desaparecer una vez más. El embajador Krell desestimó estas historias con un movimiento de su brazo izquierdo. El consejo tenía preocupaciones más urgentes que cuentos de hadas. Los devoradores habían llegado.
Los devoradores no se parecían a ningún otro enemigo. Galaxia se había enfrentado. No eran conquistadores que buscan territorio o recursos. Eran una mente colmena que consumieron todo a su paso. Planetas enteros devastados. Poblaciones absorbidas en sus conciencia colectiva. Se movieron por el espacio como una plaga, dejando nada más que mundos vacíos detrás. Sistema. Después de que el sistema cayera, el Consejo se apresuró para organizar una defensa, pero los devoradores, adaptados a cada táctica, aprendieron de cada batalla y se hizo más fuerte. El miedo se extendió más rápido por la galaxia que cualquier enfermedad. En una pequeña investigación. Instalación en el borde exterior, Dra. Selena. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Ella era una xenoarqueólogo, uno de los pocos que, especializada en artefactos humanos. Su oficina rebosante de cristales de datos, tablillas antiguas y reliquias polvorientas de tierra. La mayoría de sus colegas consideraron: los estudios humanos son un callejón sin salida. ¿Por qué estudiar especies que ya no existían? Pero Selena creía que había algo más en el asunto. Historia. Había pasado años reconstruyendo juntos fragmentos de datos de la última transmisión del fantasma. El informe oficial indicó que la transmisión estaba corrupto, estática sin sentido. Selena no estaba de acuerdo. Había encontrado patrones en el ruido, ecuaciones ocultas en que otros los descartaron como datos aleatorios. Esta noche, finalmente descifró el código. Los cristales de datos brillaron suavemente mientras ella ejecutó el programa de descifrado. El dispositivo traductor zumbaba al convertir antigua escritura humana en la suya propia idioma. Lo que leyó le hizo la sangre correr frío. El fantasma no había desapareció. Se había despegado en espacio-tiempo. El impulso experimental creado. Un ancla cuántica que ata el barco a múltiples puntos en el tiempo simultáneamente. La tripulación experimentó solo unos instantes mientras pasaron siglos en el espacio normal. Ellos existió en una estela de probabilidad, viendo posibles futuros y eventos pasados, todos a la vez. Una vez, la última entrada del registro fue de la propia capitana Santos. Sus palabras eran fragmentadas pero claras. Nosotros, verlo todo, escribió. Cada línea de tiempo. Todas las posibilidades. No podemos volver a casa, pero podemos protegerlos. Nos convertiremos en el escudo que necesitan, incluso si nunca. Sé que estamos ahí. Selení se recostó en su silla, su mente acelerada. Si los troncos. Si fuera cierto, la flota fantasma no era una mito. El fantasma era real, navegando a través del tiempo mismo, velando por él. Galaxia. Y si las viejas historias fueran exacto, apareció en momentos de mayor necesidad. Pensó en los devoradores avanzan sin control a través de espacio civilizado. Pensó en él. Consejo, desesperado y asustado, y ella. Me pregunté si la mayor creación de la humanidad estaba a punto de regresar. La galaxia necesitaba héroes. Quizás los fantasmas del pasado. Respondería a esa llamada. Selena llegó. Para su dispositivo de comunicación. Alguien necesitaba escuchar esto. Alguien necesitaba. Sepa que las leyendas podrían ser ciertas. ¿Cómo? Ella comenzó a componer su mensaje. La alerta de prioridad apareció en su mente. Pantalla. Los devoradores habían lanzado un ataque masivo. Asalto. El sistema Tarbo estaba bajo ataque. El Consejo estaba reuniendo a todos. Barco disponible para una última defensa. Selena. Miré los registros decodificados y luego él. Alerta. El tiempo lo era todo. Si él. Phantom realmente protegió la galaxia. Sí. Apareció cuando la esperanza parecía perdida. Entonces.
Quizás ya estaba en camino. Ella envió su mensaje al consejo con manos temblorosas. Pensarían que ella, loco, desestimarían sus hallazgos como fantasía, pero tenía que intentarlo. A través del galaxia, flotas reunidas, soldados preparados para la batalla, civiles evacuados, sus hogares. Todos sabían que esto podría ser el fin. Los devoradores nunca habían estado. Se detuvo antes. ¿Por qué esta vez sería diferente? Pero en los espacios oscuros, entre las estrellas, algo se movió. Un barco, que existió en muchos tiempos y en ningún tiempo. Simultáneamente, sentí las ondas de catástrofe que se aproxima. La tripulación, sostenida por fuerzas que, apenas lo entendí, observé el desarrollo. Crisis a través de su fragmentación. Percepción de la realidad. Capitán María Santos se paró en el puente de la Fantasma, mirando una galaxia 500 años atrás. Más viejo que el que dejó. Su tripulación, cansado más allá de toda medida, estaba listo. El barco fantasma preparado para volverse real una vez más. Las leyendas estaban a punto de ser probado. El mito estaba a punto de convertirse. Historia. El sistema Tarbo resplandecía con fuego de arma. El comandante Vectar se paró en el puente del buque insignia, firme, viendo cómo su flota se desmoronaba ante él. Asalto devorador. Las naves explotaron en destellos brillantes. Llamadas de socorro. Inundó los canales de comunicación. Él había comandado flotas durante 30 años. Sobrevivió a una docena de guerras, pero nada lo preparó para esto. El devorador. Las bioips se movían como criaturas vivientes. A través del espacio. Sus cascos pulsaban con materia orgánica. Dispararon armas que parecían crecer desde sus cuerpos, lanzando proyectiles que devoraban escudos y armaduras por igual. Cuando un barco era destruidos, los devoradores absorbieron el escombros, que se vuelven más fuertes con cada muerte. El comandante Vectar había reunido a la flota defensiva más grande de la galaxia. Historia. 2.000 buques de guerra de 50 diferentes especies. No fue suficiente. Los devoradores lo superaban en número 3-1. Y sus ataques coordinados de mente colmena. Con perfecta precisión. Cada táctica. La ventaja que intentó aprovechar la coalición fue contrarrestado en minutos. Un devorador. El crucero se estrelló contra el barco danzante. Estrella. La nave orgánica se aferró a la casco y comenzó a consumirlo. Tripulación. Los miembros evacuaron una cápsula de escape, pero muchos no lograron salir a tiempo. Vector observó impotente como otro aliado caía. Había conocido al capitán de Dancing Stars. Durante años. Habían compartido bebidas después. La última guerra, prometiéndose mutuamente que se retiraría pacíficamente. Esa promesa ya no significaba nada. Desplegar escuadrones de reserva al sector 7, Vectar ordenó. Su oficial táctico se apresuró para retransmitir la orden. La reserva. Se lanzaron escuadrones, pero fueron ya agotado de lo anterior. Compromisos. Esta fue la tercera batalla importante en 2 semanas. La flota no tuvo tiempo para descansar. No, tiempo de reparar. Lucharon con los dañados. Barcos y tripulaciones heridas porque no había alternativa. En Tarbos Prime, el planeta más grande del sistema, evacuación. Los transportes tuvieron dificultades para transportar refugiados. A la seguridad. Millones de personas se agolparon en él. Puertos espaciales. Las familias se aferraron a sus pertenencias. Los niños lloraron. Los ancianos oraron a sus diversos dioses. Los transportes solo podían llevar a una cierta cantidad de personas a la vez. Tiempo. Todos sabían la horrible verdad. No todos escaparían. Doctora Selena
Vio los informes de batalla de ella. Estación de investigación. Ella había enviado a su hallazgos al consejo, pero no recibieron ninguna respuesta. Estaban demasiado ocupados gestionando la crisis. Se sentía impotente, atrapada lejos de luchando con el conocimiento que podría cambiar todo. Los registros decodificados estaban sobre su escritorio, brillando suavemente en la penumbra. Luz. Comenzaron a aparecer lecturas extrañas en los sensores. Que aparece en los escáneres de la coalición. Fantasma. Contactos que desaparecieron antes de poder hacerlo. Ser identificados. Los oficiales los despidieron. Como fallos del sensor causados por la intensa luchando. El equipo funcionó mal todo el tiempo. El tiempo durante la batalla. Nadie tuvo tiempo para investigar lecturas fantasmas, pero las lecturas continuaron. Un pequeño detalle aquí, un parpadeo allí. Algo se movió en el borde del campo de batalla, invisible para sensores convencionales, pero presentes. Sin embargo, los devoradores parecían agitado. Su usualmente perfecto. La coordinación flaqueó por breves momentos. Los barcos se detuvieron a mitad del ataque como si estuvieran confundidos por algo que no pudieron identificar. El comandante Victar notó el patrón. El comportamiento del enemigo había cambiado. Seguíamos ganando, seguíamos siendo abrumadores. Sus fuerzas, pero algo lo distrajo. Ellos. Revisó los registros de los sensores. El mismo. Las lecturas fantasmales se agruparon alrededor de áreas donde la coordinación de los devoradores se rompió. ¿Casualidad o algo así? Más, llegó un mensaje prioritario de Estación de Investigación de Selena. Vector casi. Lo borró. No tenía tiempo para lo académico. Teorías. Pero algo le hizo detenerse. El encabezado del mensaje mencionaba a él. Fantasma. La abuela de Vectar le había dicho. Le contó historias sobre la flota fantasma cuando era joven. Ella juró haberlo visto una vez. Durante las guerras fronterizas. Un barco enorme. Que apareció de la nada y desapareció. Con la misma rapidez. Abrió el mensaje. Las palabras de Selene brotaron a borbotones. Registros decodificados, el ancla cuántica, el estela de probabilidad. El fantasma existió. Fuera del horario normal, protegiendo la galaxia de amenazas a lo largo de la historia. Apareció durante los momentos de mayor necesidad. Vectar quería descartarlo como fantasía, pero las lecturas fantasmales en los sensores sugirieron lo contrario. Otro ola de devoradores se estrelló contra él. Líneas de coalición. El portaaviones, Bright. La Esperanza explotó, llevándose consigo a 300 tripulantes. Con él, Vectar agarró su mando. Silla. Estaban perdiendo. En cuestión de horas, la flota sería destruida. Dentro de días, Tarbos Prime caería. Él. Los devoradores consumirían otro sistema. Y pasar al siguiente, a menos que los mitos eran ciertos. A menos que la humanidad esté perdida. Los barcos aún navegaban entre ellos. Vectar. Volví a mirar las lecturas fantasma. Estaban aumentando en frecuencia y fuerza. Algo venía. Algo grande. En la superficie de Tarbos Prime, una mujer mayor observaba el cielo. Su nombre era Helena, y era una de los últimos descendientes vivos de la Tierra. Programa colonial. Su tatarabuela. La abuela había sido humana, parte de la generación que huyó de la Tierra después de la desaparición del fantasma. Helena había crecido, escuchando historias de los viejos tiempos, sobre el coraje y la innovación de la humanidad. Recordó una historia en particular. Su abuela lo contaba todos los años. El aniversario de la humanidad. Desaparición. El fantasma regresaría, dijo ella, cuando los hijos de la humanidad lo necesitaba más, cuando toda esperanza parecía. Si se perdía, el barco fantasma volvería. Lucharía por aquellos que no pudieron.
Luchar por sí mismos. Sería él. Escudo que protegía a los inocentes. Elena siempre había pensado que era solo una cuento, una forma de consolar a los niños durante tiempos oscuros. Pero ahora, viendo la batalla, la rabia que pesaba sobre su mundo la llevó a encontrarse a sí misma. Creyendo. Ella susurró una oración a antepasados que nunca conoció. Por favor, dijo. Dijo al cielo vacío. Si eres real, si estás ahí fuera, te necesitamos ahora. En el vacío entre las estrellas, el fantasma. Sentí el llamado. No a través de ningún comunicación convencional, sino a través de la probabilidad de estela que los conectaba. A todos los momentos del tiempo. Vieron él. Batalla pasada, presente y futura. Simultáneamente. Vieron a los devoradores. Consumiendo mundo tras mundo. Vieron la postura desesperada de la coalición. Ellos. Vio la oración de Elena. Capitán Santos. Se volvió hacia su tripulación. 500 años habían. Existía en este extraño estado entre existencia y no existencia. 500 años. Habían observado y esperado y, protegidos de las sombras, estaban cansados más allá de la imaginación, pero su deber se mantuvo despejado. Todos a la batalla. Estaciones, ordenó Santos. Su tripulación se movió. Con eficiencia practicada. Luchó innumerables batallas en múltiples líneas de tiempo. Habían aprendido estrategias. Eso no se inventaría para siglos. Tenían armas impulsadas por distorsiones temporales que podrían ocurrir. Objetivos en múltiples momentos. Simultáneamente, el fantasma comenzó su aproximación al sistema Tarbo. Realidad. Se inclinó alrededor del barco mientras éste se movía. Espacio de probabilidad. Para los observadores externos, parecería que no es nada más que fantasmas de sensores. Pero pronto, muy pronto, se volvería sólido. Se volvería real. El fantasma se mostraría. Atrás, en el firme, comandante Vector observó cómo su flota hacía su última resistencia. Formaron una esfera defensiva alrededor. El mejor momento de Tarbo. Cada barco lanza fuego hacia los devoradores que se acercaban. Era magnífico y feudal. El enemigo. Siguieron llegando. No pudieron ser detenidos. Las lecturas fantasma en sus sensores. De repente se disparó. Todas las pantallas en él. El puente parpadeó. La pantalla táctica mostró algo masivo emergiendo de nada. El espacio mismo parecía desgarrarse. Abierto. Y por ese desgarro salió un barco. Diferente a todo lo que se había visto en 500 años. El fantasma de la USDF había llegado. Él. Los mitos eran reales. Las leyendas eran verdaderas. Y la batalla más grande de la galaxia fue a punto de comenzar. La realidad se fracturó. Eso era la única forma en que el comandante Bar podía. Describe lo que presenció. El espacio mismo. Agrietado como el cristal. Y a través de esos. Las grietas vertían luz que no debía. Existían. Colores que no tenían nombre. Energías que sus sensores no podían clasificar. El fantasma emergió de la imposible. El barco era enorme. Más grande que cualquier dreadnought en la coalición. Flota. Su casco llevaba las marcas de innumerables batallas. Marcas de quemaduras de armas que aún no se habían inventado. Reparaciones realizadas con materiales que deben. No existía. Toda la nave brillaba. Entrando y saliendo gradualmente de la visibilidad como si no podía decidir si ser real o no. Cada sensor en el firme se descontroló. Las lecturas temporales se dispararon. Fuera de serie. El barco existía en múltiples marcos de tiempo simultáneamente. Presente, pasado y futuro, todos en capas. Uno encima del otro. Mirándolo. Herido. La mente luchaba por procesar algo que no debería ser posible. Los devoradores reaccionaron de inmediato.
La mente colmena detectó la anomalía y dirigió docenas de bioips hacia él. Fantasma. Pululaban como insectos. Disparar armas que podrían disolver la armadura. Y escudos. Los proyectiles orgánicos. Golpeó el casco del Phantom y simplemente, desaparecido, absorbido por lo temporal. Distorsiones que rodeaban la nave. Como un escudo invisible. Entonces el Phantom abrió fuego. Sistemas de armas que, la física desafiada se iluminó a lo largo de su casco. Rayos de tiempo condensado golpearon al devorador. Barcos, y algo imposible sucedió. Los barcos enemigos envejecieron. Siglos y segundos. Su orgánico. Los salones se marchitaron y murieron. Los barcos que estaban vivos hace momentos se convirtieron en cáscaras antiguas. Que se convirtió en polvo. Otras armas dispararon simultáneamente, pero no lo hicieron. Objetivo donde estaban los devoradores. Ellos, apuntando hacia donde estarían los devoradores. El fantasma podía ver la probabilidad. Podía percibir los caminos futuros del enemigo. Movimiento. Disparó al espacio vacío y las naves devoradoras volaron directamente hacia esas disparos, sin poder evitar los ataques que predijo cada uno de sus movimientos. La colmena. La mente retrocedió. Por primera vez en su conquista de la galaxia, los devoradores se encontraron con algo que no podía entender. Su colectivo. La conciencia intentó procesarla. La existencia del fantasma y el fracaso. La nave existió en demasiados momentos a la vez. No podían predecirlo porque era ya en todas partes y en ninguna parte. El comandante Bear miró fijamente su pantalla. Incapaz de hablar. Su oficial táctico susurró algo sobre el arma. Firmas que coinciden con las de los antiguos humanos. Diseños. Su oficial de comunicaciones intentó desesperadamente establecer contacto con el barco fantasma. A su alrededor, la marea de la batalla cambió. La flota de la coalición se recuperó. Al verla, el devastador ataque de Phantom les dio esperanza. Los barcos que se retiraban se volvieron de vuelta a la lucha. Se encontraron nuevos barcos dañados. Fuerza. Vertieron fuego en él. Formación devorador confusa, tomando. Aprovechando el caos el fantasma. Creado. Un acorazado devorador. Uno de sus buques más grandes apuntaron al fantasma con su arma principal. El biocañón disparó una ráfaga concentrada de consumiendo energía que había destruido lunas. El proyectil impactó al fantasma. Punto muerto. Por un momento, nada sucedió. Entonces el proyectil simplemente revirtió su curso y voló de regreso hacia el acorazado que lo disparó. La nave devoradora se consumió a sí misma con su propia arma. El doctor Seleni observó la transmisión de batalla desde su estación de investigación. Lágrimas corrían por su rostro. Ella tenía tenido razón. Las leyendas eran ciertas. El fantasma existió. Después de 500 años, la mayor creación de la humanidad tuvo. Regresó para proteger la galaxia. Ella quería reír y llorar al mismo tiempo. En Tarvos Prime, Elena estuvo con otros que se negaron a evacuar. Ellos eran demasiado viejos o demasiado tercos para correr. Observaron cómo el cielo se iluminaba con disparo de arma y vi algo que desafiaba toda explicación. Un barco que parecía como si perteneciera a un museo, luchando solo contra un ejército y ganando. Elena se rió. Fue un sonido de pura alegría mezclada con incredulidad. Las historias de la abuela eran reales. El fantasma había regresado. Ella agarró persona a su lado y señaló la cielo. ¿Lo ves? Gritó. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Volvieron por nosotros. A bordo. El fantasma, el capitán Santos se paró en un puente que existió en múltiples tiempos, periodos a la vez. Ella veía a su tripulación como
Eran hace 500 años, jóvenes y segura. Los vio como eran. Ahora, envejecido por la tensión temporal y la peso del deber interminable. Ella los veía como lo serían si sobrevivieran a lo que vino. Siguiente. Concentra el fuego en el comando. Racimos. Santos ordenó. Sus armas. El oficial asintió y ajustó el objetivo. Parámetros. Habían luchado contra él. Devoradores a través de múltiples líneas de tiempo. Conocían las debilidades de la mente colmena. Sabían dónde golpear para causar máxima disrupción. El fantasma se movió. A través del espacio como nada la coalición. Fuerzas habían visto. Se aceleró y desacelerado de maneras que deberían desgarrar un. El barco se desintegró. Cambió de dirección sin girando. Estaba allí y de repente. En otro lugar como si la distancia significara nada. El barco no pasó por espacio. Dobló el espacio sobre sí mismo. Pero el fantasma estaba sufriendo daños. Él. Escudos temporales que lo protegían. Parpadeó y falló en algunos lugares. Antiguo. El revestimiento del casco se agrietó bajo la tensión existente en múltiples momentos. Advertencia. Las luces destellaron a través del puente. Sistema. Los fallos se propagaron en cascada por secciones de el barco. El fantasma había estado luchando durante 500 años sin descanso. Fue muriendo. Una explosión masiva sacudió el barco. Una nave suicida devoradora había logró chocar contra la parte inferior del pantón. Cáscara. La materia orgánica comenzó extendiéndose, consumiendo el metal, intentando absorber el barco fantasma en la colmena. Mente. Los equipos de ingeniería se apresuraron a contener el brecha. Pero el consumo se estaba extendiendo. Más rápido de lo que pudieron detenerlo. Santos. Sintió el dolor a través de su conexión con el barco. El fantasma era más que el metal en los circuitos. Estaba vivo de alguna manera. Que eran difíciles de explicar. Respiraba. Energía temporal. Se alimentaba de la probabilidad. Y ahora estaba herido, verdaderamente herido en una forma en que incluso su curación temporal no se pudo solucionar con la suficiente rapidez. Las comunicaciones finalmente lograron establecer un vínculo con la coalición. Flota. La estática llenó el canal. Interferencia de distorsiones temporales. A través del ruido, llegó la voz de Santos. A través de. Esta es la capitana María Santos de la nave de la Fuerza de Defensa Espacial Unida. Fantasma. Estamos aquí para ayudarte. Mantén tu posiciones y déjenos trabajar. Comandante. Vectar agarró su dispositivo de comunicación. Capitán Santos. Pero eso es imposible. Desapareciste hace 500 años. Nosotros. Creí que estabas muerto. ¿Cómo estás aquí? La respuesta llegó entrecortada por la estática. Larga. Historia, comandante. Muy larga. Pero correcta. Ahora, concéntrate en la supervivencia. Hemos estado luchando contra estas criaturas en múltiples líneas de tiempo. Conocemos sus debilidades. Sigue nuestro ejemplo y podríamos ganar. Esto. ¿Qué te pasó? Vector. Preguntó. ¿Dónde has estado protegiendo? ¿Tú? Santos respondió simplemente. Nos convertimos. Atrapados fuera del horario normal durante nuestro vuelo de prueba. No pudimos regresar a casa. Entonces hicimos lo único que podíamos hacer. Nos convertimos en los guardianes de la galaxia. Necesario. Hemos estado observando, luchando, protegiéndote de amenazas que nunca sabía que existía. Se cortó la transmisión. Brevemente, luego regresó. Pagamos un precio. Para este deber. El tiempo no es amable con aquellos que existen fuera de ella. Pero nosotros no. Lamentamos nuestra elección. Vectar sintió su. Se me cierra la garganta. 500 años. 500 años. Habían luchado solos, protegiendo a un galaxia que los creía muertos. La
El sacrificio estaba más allá de la comprensión. Gracias, dijo en voz baja. Gracias. Por no abandonarnos. La voz de Santos. Suavizado. Nunca podríamos abandonarte. Sois todos hijos de la humanidad. Todas las especies de esta galaxia. Juramos. Para proteger la vida. Ese juramento no terminó. Solo porque caímos a través del tiempo. Ahora, terminemos esta lucha juntos. Él. El fantasma volvió a disparar y la batalla. Siguió furioso. El barco fantasma había revelado. En sí. El mito se había vuelto real. Pero. La parte más difícil de la pelea fue todavía. Adelante. La reina devoradora estaba. Viniendo. Y nada en ninguna línea de tiempo había. Los preparó para lo que eso traería consigo. La batalla continuó durante horas. Phantom luchó junto a la coalición. Flota, sus armas temporales talladas. A través de formaciones devoradoras. Los barcos que habían estado al borde de destrucción, se encontraron protegidos. Por escudos imposibles que aparecieron desde en ninguna parte. Buques dañados recibidos. Datos de orientación que guiaron sus disparos. Con perfecta precisión. Comandante Vectar. Coordinó sus fuerzas con los movimientos del fantasma. Era como luchando junto a un fantasma que podría predecir el futuro. Cada vez que él pensó que una posición sería invadida, el fantasma estaba allí. Cada vez que el enemigo parecía ganar una ventaja temporal, las distorsiones perturbaron su formación. Pero él podía ver el costo. El fantasma. Los escudos parpadeaban con más frecuencia. Casco. Se abrieron brechas a lo largo de sus flancos. El cambio de fase del barco se volvió errático. A veces solidificándose en el peor de los casos. Momentos, haciéndolo vulnerable al enemigo. Fuego. Cualquier poder que lo mantuviera existente. La implementación a lo largo de múltiples líneas temporales estaba fallando. El barco fantasma se estaba volviendo más real. Más sólido y, por tanto, más mortal. La doctora Seleni trabajó frenéticamente desde su estación de investigación. Había establecido una canal seguro al fantasma y fue descargando todo lo que pudo. Bitácoras del barco, registros de su tripulación, 500 años. De la historia que existía fuera de lo normal. Espacio. Necesitaba preservar esto. Sí. El fantasma no sobrevivió, al menos. Su historia sería. Mientras leía. Los troncos, las lágrimas fluían libremente. El sacrificio de la tripulación fue más allá de todo lo que ella imaginado. Lo supieron en cuestión de semanas. Su accidente que le había pasado. Ellos sabían que nunca podrían ir. Hogar. El capitán Santos le había dado a su tripulación una elección. Podrían intentar forzar su de vuelta a la normalidad, posiblemente, destruyéndose a sí mismos en el proceso. O podrían aceptar su destino y usarlo. Su condición para proteger la galaxia. La votación fue unánime. Los 300 miembros de la tripulación eligieron el deber en lugar de supervivencia. Eligieron convertirse en guardianes, que la galaxia nunca conocería. Durante 500 años de tiempo objetivo, ellos navegó a través de tormentas de probabilidad. Para ellos, fueron solo semanas. Semanas de luchando sin parar, observando. Las civilizaciones surgen y caen, impidiendo catástrofes que habrían terminado. Miles de millones de vidas. Habían detenido guerras. Antes de empezar, se habían desviado. Asteroides que habrían destruido. Mundos. Habían saboteado la invasión. Flotas y armas inutilizadas que han desgarrado la realidad misma. Todo sin reconocimiento. Todo sin agradecimiento. Porque, en el momento en que alguien supo que existían, la línea de tiempo cambiaría y su capacidad. Ayudar se vería comprometido. Pero, permanecer oculto significaba permanecer afuera. Tiempo. Y el tiempo, incluso cuando existías afuera, le pasó factura. La tripulación estaba
Envejecimiento de maneras que la biología normal podría. No lo explican. Sus cuerpos sostenidos por energía temporal, pero sus mentes sí. Los ánimos se estaban agotando. Estaban muriendo. Lentamente, estirado demasiado delgado a través de demasiado. Muchos momentos. Seleni leyó uno personal. Registro de un joven ingeniero llamado Marcus. Chen. Escribió sobre extrañar a su familia. Sobre preguntarse si siquiera recordaban. Él escribió sobre los sueños extraños. Tenía de vidas que podría haber vivido si el vuelo de prueba había tenido éxito. Escribió sobre el orgullo que sentía cada vez que ellos salvó un mundo, aunque nadie lo haría. Alguna vez lo sabré. La última entrada en su registro fue sencilla. Si alguien encuentra esto, sepa que lo hicimos. No nos arrepentimos de nuestra elección. Nos sentimos honrados. Para servir. Dile a nuestras familias que los amamos. Ellos. Dile a la galaxia que la humanidad. Nunca me rendí. A bordo del Phantom. El capitán Santos caminó por los pasillos. Que existió en múltiples periodos de tiempo en. Una vez. Ella vio a su tripulación en su. Estaciones, jóvenes y viejos, simultáneamente. El teniente Yuki Tanaka en la navegación. Sus manos moviéndose a través de los controles que eran antiguos y nuevos. El comandante James Rodríguez en ingeniería, luchando por mantener los sistemas en línea que debería haber fallado siglos. Se detuvo en la enfermería. El doctor Sarah Kim levantó la vista de su trabajo. El rostro del médico mostraba la tensión de 500 años comprimidos en semanas. ¿Cuántos? ¿Podemos aguantar más?, preguntó Santos en voz baja. ¿Cuánto tiempo más podremos permanecer juntos? La doctora Kim revisó sus lecturas médicas. No mucho, capitán. El campo temporal que nos sostiene se está desmoronando. Los cuerpos están intentando existir en demasiados momentos. Algunos miembros de la tripulación son experimentando fragmentación de la memoria. Ellos recordar cosas que sucedieron y cosas. Eso podría haber sucedido con igualdad. Claridad. Nos estamos perdiendo en la línea de tiempo. Santos asintió lentamente. Ella también lo sintió. El peso de 500 años presionando. Ella. Los recuerdos de innumerables batallas. Mezclándose hasta que no pudo más. Recuerda en qué línea de tiempo se encontraba realmente. A veces veía a su tripulación mientras estaban durante el entrenamiento. A veces veía ellos como serían si tuvieran. Se retiró pacíficamente. A veces veía sus tumbas en la tierra, héroes honrados. Que murió en servicio. Una alarma de proximidad. Destrozó sus pensamientos. Nuevos contactos. Emergiendo de FTL. Grandes. La exhibición táctica mostró algo que le heló la sangre. La nave de la reina devoradora había llegado. El barco Queen no era un buque. Era un mundo. Materia orgánica del tamaño de un luna, pulsando con el colectivo. Conciencia de miles de millones de personas absorbidas. Seres. Surgió de más rápido que la luz viajó como una pesadilla tomando forma física. Naves devoradoras más pequeñas. Pululaban a su alrededor como parásitos. Un anfitrión. El comandante Vectar observó él. Lecturas de sensores con creciente horror. La realeza comenzó a consumir a Tarbos Prime. Atmósfera desde la órbita. Enormes zarcillos. Se extendió hacia el planeta. Superficie, atrayendo aire y agua y la vida misma. El planeta estaba siendo devorado. Vivo. La flota de la coalición abrió fuego. En el barco Queen. Armas que podrían destruir acorazados apenas arañó su superficie. La cáscara orgánica absorbió energía y se hizo más fuerte. Se estaba alimentando. En sus ataques, volviéndose más poderosos. Con cada disparo. Así fue como él. Los devoradores conquistaron las galaxias. Eran imparable. Santos se paró en su puente, mirando
El enemigo imposible. Ella había visto esto. Momento a través de múltiples líneas de tiempo. Ella sabía lo que pasaba después en cada posibilidad. La coalición perdió. La realeza. Consumieron la flor de la vida de Tarbo. Los devoradores continuaron su expansión. Dentro de una generación, la galaxia cayó. A menos que alguien cambió la ecuación. Ella miró a su tripulación, a su familia, a esta gente que había sacrificado todo por una galaxia que no sabía que existía. Estaban muriendo de todos modos. El temporal. La tensión los estaba matando. Tenían semanas, a lo sumo, antes de que simplemente dejaran de existir. Dispersos en demasiados momentos en tiempo. Pero podían elegir cómo. Murieron. Podrían elegir importar. Santos tomó su decisión. Abrió una canal al comandante Vectar. Comandante, hemos analizado la realeza a lo largo de múltiples líneas de tiempo. Solo hay una manera de destruirlo. Un colapso temporal. Sobrecargamos nuestro impulso cuántico y creamos una cascada de probabilidad que borra la barco reina de todas las líneas de tiempo. Simultáneamente. Vectar entendió. Inmediatamente. ¿Qué pasa con tu barco? ¿Tu tripulación? La pregunta flotaba en el aire. Santos sonrió con tristeza. Seremos consumidos. En el colapso. El fantasma cesará. Existir en todos los momentos del tiempo. Nosotros. Será borrado tan completamente como él. Reinado. Pero la galaxia sobrevivirá. Debe haber otra manera. Becar. Protestaste. Has luchado por 500 años. Mereces descansar, volver a casa. Santos negó con la cabeza suavemente. No tenemos casa a la que regresar, comandante. Nuestro tiempo terminó hace 5 siglos. Pero podemos garantizar que las generaciones futuras tengan una casa. Eso nos basta. Santos se volvió hacia su tripulación. 300 rostros la miraban. De vuelta a ella. Habían escuchado el plan. Sabían lo que significaba. Y para ella. Orgullo eterno. Cada uno de ellos. Asintió. Estaban listos. El barco fantasma. Se convertiría en leyenda una última vez. Y. Esta vez, la leyenda salvaría a la galaxia. El capitán Santos se movió a través de ella. Nave una última vez. Ella tocó él. Paredes que habían sido su hogar durante 500 años. Sintió el zumbido de la cuántica. Conducir, el latido del corazón del buque que los había llevado a través de situaciones imposibles. Viajes. El fantasma estaba vivo de maneras. Eso desafiaba toda explicación, y pronto moriría. Su tripulación se preparó para él. Misión final. Cada persona trabajó con determinación silenciosa. Nadie entró en pánico. No. Uno cuestionó la decisión. Tenían. Votó de nuevo solo para estar seguro. Él. El resultado fue el mismo que había sido 500 hace años. Por unanimidad. Darían todo para proteger la galaxia que ellos. Me encantó. La doctora Seleni recibió un mensaje. Directamente del capitán Santos. Él. La transmisión se llenó de datos. Registros completos del fantasma. Viaje. Especificaciones técnicas. Registros personales de cada miembro de la tripulación. La historia del más grande de la humanidad. Sacrificio preservado para el futuro. Generaciones. La voz de Santos llegó a través de. Claro. Doctor. Le estamos enviando. Todo. Nuestro viaje. Nuestro. Descubrimientos. Nuestros errores y triunfos. Por favor, comparte esto con la galaxia. Deja que sepan lo que hicimos. No por gloria ni reconocimiento, pero para que entiendan lo que la humanidad representaba. Creíamos que la vida valía la pena protegerla. Creíamos. Ese sacrificio significó algo. Nosotros. Creía en la esperanza incluso cuando la esperanza parecía imposible.
Las manos de Selena temblaban mientras ella. Guardé los archivos. Les diré, capitán. Le prometo que su sacrificio no será olvidado. La galaxia lo sabrá. Lo que hiciste por nosotros. Lo recordarán. Santos sonrió. Gracias. Eso es todo. Pregunte. Cuídelos, doctor. Cuídelos. Cuidar de nuestros descendientes. Son el futuro de la humanidad ahora. La transmisión terminó. Selena se sentó en silencio, lágrimas corriendo por su cara. Ella descubrió la verdad sobre el fantasma. Solo para verlo morir. Comandante Vectar ordenó a la flota de la coalición que cayera. Atrás. Quería protestar contra el fantasma. Plan. Quería encontrar otra manera. Pero sabía que no había alternativa. La realeza destruiría todo sin control. El sacrificio fantasma. Era el único camino hacia la victoria, y eso. El conocimiento lo enfermó. En Tarbos. Prime, Helena y los demás que se negaron. Para evacuar observaron el cielo. Podrían. Mira la realeza ahora, una masa oscura que bloquearon las estrellas. Podían sentir. El planeta muere mientras los devoradores consumió su atmósfera. Este fue el final. A menos que ocurra lo imposible. Sucedió. A menos que el barco fantasma realmente podría salvarlos. Helena cerró los ojos y habló con sus antepasados. Mi abuela me dijo que vendrías. Ella dijo, la humanidad nunca abandonó su niños. Ella tenía razón. Gracias por velando por nosotros. Gracias por todo lo que sacrificaste. Su voz se rompió. Te recordaremos. Te lo prometo. Lo recordaremos. A bordo del Phantom, la tripulación se reunió en el salón principal de actos. Santo estaba de pie, delante de ellos, mirando los rostros que tenía. Conocido por lo que parecieron ser 2 semanas y siglos. Ella había guiado a estas personas a través de situaciones imposibles. Ella les pidió que renunciaran a todo y nunca habían vacilado. No tengo palabras adecuadas para lo que significas para mí. Santos comenzó. Su voz era firme, a pesar de la emoción que hay detrás. Eres la mejor tripulación que cualquier capitán podría pedir. Porque ustedes sacrificaron sus vidas, sus futuros, tu propia existencia en condiciones normales. Tiempo, y lo hiciste sin dudarlo. Lo hiciste porque era lo correcto. Ella miró cada rostro. El teniente Tanaka, quien los guió a través de la probabilidad. Tormentas. El comandante Rodríguez, que mantenía motores imposibles en marcha. El doctor Kim, quien los mantuvo vivos contra todo pronóstico. 300. Almas que se convirtieron en leyendas sin nunca. Buscando la fama. No seremos recordados. Como individuos. Santos continuó. Nosotros. Se convertirán en mitos, historias contadas a niños, leyendas que la gente a medias. Créelo, pero nuestras acciones harán eco. A través del tiempo. Cada vida que salvamos. Continuar. Cada mundo que protegimos continuará. Florecer. Cada especie que protejamos. Crecer, explorar y crear. Ese es nuestro legado. Eso es inmortalidad. La tripulación. Se quedaron en silencio. Luego, lentamente, comenzaron a aplaudir. Empezó con una persona y luego otro hasta que toda la sala estalló en sonido. No estaban aplaudiendo a Santos. Se aplaudían unos a otros. Estaban celebrando su elección. Estaban honrando su sacrificio. Todas las manos a la obra. Estación. Santos ordenó. Vamos a mostrar. Esta reina. ¿Qué pasa cuando amenaza nuestra galaxia? Recordemos a la universo porque la humanidad se ganó su lugar. Entre las estrellas. Hagamos esto último. Recuento de puestos. La tripulación se dispersó a su posiciones. Sistemas alimentados hasta máximo.
El motor cuántico comenzó su secuencia de sobrecarga. Energía temporal. Inundó los sistemas del barco. El fantasma comenzó a brillar con una luz que no debería existir. Se estaba preparando para morir y al morir salvarlo todo. El fantasma aceleró hacia él. Reinado. Pasó por la normalidad. Espacio, existente en múltiples líneas de tiempo. Simultáneamente, los devoradores sintieron. Algo anda mal. La mente colmena intentó. Entendieron lo que estaba pasando. La conciencia colectiva reconoció la amenaza llegó demasiado tarde. Santos se sentó en su silla de mando, vigilando la realeza. Crecer más grande en su pantalla de visualización. Ella pensó en la Tierra. Pensó en el hogar que abandonó hace 500 años. Se preguntó si alguien todavía lo recordaba. El planeta azul donde comenzó la humanidad. Ella esperaba que así fuera. Esperaba que la galaxia mantendría vivo ese recuerdo. Ella pensó en las familias de su tripulación. Padres que nunca supieron qué pasó con sus hijos. Hermanos que se preguntaban si sus seres queridos sufrieron. Parejas que esperaba un regreso que nunca llegó. Santos esperaba que encontraran la paz. Esperaba. De alguna manera sabían que su familia. Los miembros murieron como héroes. El fantasma alcanzó la membrana exterior de la nave Queen. Las naves devoradoras más pequeñas intentaron interceptar, pero el barco fantasma se desvaneció. A través de ellos como si no existieran. Nada pudo detener lo que vino después. El motor cuántico alcanzó una masa crítica. Energía temporal construida a niveles que destrozaría la realidad. Santos abrió un último canal al comandante Vectar. Dígales que nos sentimos honrados de servirles. Dígales. La mayor fortaleza de la humanidad era. No son nuestras armas ni nuestra tecnología. Fue nuestra falta de voluntad para abandonarlos. Que necesitaban ayuda. Diles que los amábamos. Ellos, todos ellos, cada especie y todo el mundo. Y diles que guarden él. Estrellas seguras para nosotros. Lo haremos, capitán. Vector respondió con la voz quebrada. Nosotros. Recordará. La galaxia recordará. Tu sacrificio nunca será olvidado. Santos asintió. Eso es todo lo que necesitamos. Adiós, comandante. Cuida de nosotros. Galaxia. Ella cerró el canal y miró a su tripulación una última vez. Ellos estaban listos. No tenían miedo. Ellos eran la humanidad en su máxima expresión. Ha sido un honor para mí servir contigo, dijo Santos. Dijo en voz baja. No cambiaría ni un solo momento. Haría lo mismo. Elección 1000 veces. Eres mi familia. Eres mi orgullo. Eres todo lo bueno que hay en la humanidad. La tripulación sonrió. Algunos lloraron. Algunos se rieron. Se tomaron de las manos. Se mantuvieron juntos, unidos en un propósito. Y sacrificio. El impulso cuántico alcanzó el punto de quiebre. La realidad empezó a fractura. El tiempo empezó a colapsar. El fantasma se hundió en el corazón de la reinado. Y por un brillante momento imposible, existía en todas partes. Y todos fueron simultáneamente. El barco fantasma se convirtió en lo más real en el universo. Y entonces detonó, borrándose a sí mismo y a la realeza de cada línea de tiempo que alguna vez fue o alguna vez sería. La explosión fue diferente. Nada en la historia registrada. No fue fuego o energía o materia. Era el colapso de la probabilidad misma. Espacio. Y el tiempo se dobló hacia adentro, creando una cascada que ondulaba hacia atrás y adelante a través de cada momento la realeza había existido o existiría. La realeza simplemente dejó de serlo. Destruido, no asesinado, borrado. Cada momento en que había existido en todos. Las líneas de tiempo desaparecieron. La colmena devorador.
La mente gritó confundida mientras la inteligencia central desapareció. Miles de millones de conciencias conectadas. De repente se encontraron solos. Desconectado, no puede funcionar. Las naves devoradoras más pequeñas se dispersaron. Sin la reina que los dirija, ellos se perdieron. Huyeron al espacio profundo. Huyendo de algo que no podían. Entiendo. La flota de la coalición persiguió, destruyendo lo que pudieron, pero la mayoría escapó. No importaba. Sin su reina, los devoradores ya no eran una amenaza. Nunca lo serían. Coordinar de nuevo. Donde el fantasma había estado, ahora no había nada, ni siquiera escombros. La nave se había borrado a sí misma, así que, completamente que era como si nunca existía. El comandante Bear miró fijamente el espacio vacío en su pantalla. Las lágrimas corrieron por su rostro. Había visto héroes morir. Había perdido amigos en la guerra. Pero, esto se sintió diferente. Esto se sintió como él. El universo mismo había perdido algo precioso. El sistema Tarbo quedó en silencio. La batalla había terminado. La coalición ganó, pero la victoria tuvo un sabor amargo. Miles de barcos habían sido destruidos. Millones habían muerto. Y el más grande, el sacrificio de todos había venido de la gente, que se suponía que estarían muertos durante 500 años. En la plenitud de Tarbo, Helena se paró, con sus compañeros sobrevivientes. La atmósfera era respirable de nuevo. El planeta sanaría, pero el cielo se veía más vacío ahora. El barco fantasma que salvó. Ellos se habían ido. Ella levantó la mano para las estrellas en gesto de despedida. Gracias, susurró. Gracias por cumplir tu promesa. Doctora Selena, trabajé toda la noche catalogando datos que el fantasma había enviado. Los archivos eran enormes. 500 años de troncos y registros. Especificaciones técnicas que haría avanzar la ciencia décadas. Historias personales que romperían corazones. E inspirar coraje. Ella pasaría años estudiando este material. La galaxia pasaría siglos aprendiendo de ello. Encontró un mensaje dirigido específicamente a ella. El capitán Santos sabía. Lo grabé justo antes de la final. Misión. Doctora Selena, usted nos dio algo precioso en nuestras últimas horas. Nos diste el conocimiento que íbamos a lograr. Recuerden que nuestro sacrificio significaría algo, que la galaxia sería. Sepa lo que hicimos. Para eso, tiene nuestro gratitud eterna. Usa esta información sabiamente. Enséñale a la galaxia lo que la humanidad defendí y nunca dejé de creer en lo imposible. El Consejo Galáctico se reunió en una emergencia sesión. El embajador Krell, quien había despidió a la flota fantasma como superstición, se paró frente a ellos con una mensaje muy diferente. Había visto grabaciones de batalla. Había leído las de Selena. Informe inicial. Habló con el peso de alguien que había sido probado. Espectacularmente equivocado. El fantasma era real, anunció Krell a los reunidos representantes. El mayor logro de la humanidad. El barco se sacrificó para salvarnos. Ellos protegió esta galaxia durante 500 años. Sin reconocimiento ni agradecimiento. Ellos no pidieron nada a cambio. Simplemente creía que valía la pena proteger la vida. Tenemos con ellos una deuda que jamás podrá saldarse. Reembolsado. El consejo debatió durante semanas. ¿Cómo honrar a los héroes que ya no están? ¿Existió? ¿Cómo recuerdas un barco que habían sido borrados del tiempo? Finalmente, ellos tomó una decisión. Se levantaría un monumento conmemorativo, construido en las coordenadas exactas donde el fantasma hizo su última defensa, un monumento. Sacrificar
Un recordatorio de lo que es verdadero. Heroísmo significó. Pasaron 50 años. El monumento se convirtió en algo más grandioso. De lo que nadie imaginaba. No fue solo una estatua o placa. Era un ser vivo. Museo, un centro de aprendizaje, un lugar de donde vinieron seres de toda la galaxia. Para comprender el legado de la humanidad. Los miembros de la tripulación del Phantom fueron homenajeados. Individualmente. 300 caras talladas en piedra, cada una con su nombre e historia. Los niños aprendieron sobre la navegación del teniente Tanaka. Genio. Los ingenieros estudiaron al comandante. Las reparaciones imposibles de Rodríguez. Médica. Los estudiantes leen las notas del Dr. Kim sobre biología temporal. La tripulación se convirtió. Leyendas, pero fueron recordados como las personas primero. El Dr. Selen, ahora anciano y respetado, dio visitas guiadas a jóvenes estudiantes. Ella les contó sobre el día que decodificó los registros. Les mostró la técnica. Datos. Ella les leyó pasajes de diarios personales. Se aseguró de que entendí que estos no eran míticos figuras. Eran personas reales que hicieron una elección imposible. La humanidad. Descendientes dispersos en cientos de mundos unidos de una manera que nunca antes habían existido. Desde el abandono de la Tierra. Trabajaron juntos para reconstruir su cultura. Patrimonio. Utilizando las bases de datos del fantasma. Recuperaron arte y música perdidos. Literatura e historia. La Tierra se convirtió en una gol otra vez, un sueño. Algún día lo harían. Regresa al planeta azul y hazlo. Vive una vez más. El comandante Vectar se retiró. Y honrado, visitó el monumento cada año en el aniversario de la batalla. Se presentaría ante el capitán Santos. Estatua y hablarle como si pudiera escuchar. Mantuvimos tu galaxia a salvo, dijo. Diría. Aprendimos de tu ejemplo. Tratamos de ser dignos de tu sacrificio. Gracias por todo. Un año. Un acontecimiento inusual ocurrió en el monumento. Las lecturas del sensor detectaron algo imposible. Breves fluctuaciones temporales. Firmas energéticas que coincidían con el perfil único del fantasma. Científicos investigaron pero no encontraron nada. Las lecturas desaparecieron tan rápido como apareció. Pero los presentes ese día juraron que vieron algo. Un brillo en espacio, una sensación de presencia, la sensación que no estaban solos. Algunos afirmaron. Oyeron una voz transmitida por el sistema solar. Viento. Otros dijeron que sintieron un calor. Como el abrazo de un guardián que nunca realmente se fue. Selena, investigando el fenómeno con su energía restante. Descubrí un último mensaje oculto en las fluctuaciones cuánticas. Fue dañado, fragmentado, pero legible. Nosotros. Mirad todavía, no como éramos, sino como somos. Eligió ser un susurro en él. Estela de probabilidad, un eco de protección. Cuida las estrellas. Estamos contigo. Ella compartió este hallazgo con pocas personas. La mayoría lo descartó como ruido del sensor o una ilusión. Pero Selena sabía. Mejor. Había pasado décadas estudiando la tecnología temporal del fantasma. Ella. Entendí que las cosas que existían fuera del tiempo normal no murió de la manera. Las cosas ordinarias murieron. Se transformaron. Insistieron. Repitieron. Quizás el fantasma no había sido realmente borrado. Quizás simplemente había regresado a la probabilidad de despertar donde vivió durante 500 años. Quizás su tripulación, dispersa, a través de múltiples líneas de tiempo, todavía visto, sobre la galaxia que amaban. Ya no como un barco, ya no como individuos, sino como algo más, una presencia, una promesa, una esperanza.
Las historias comenzaron a circular entre exploradores fronterizos, barcos que se encontraron con peligros imposibles y fueron salvados por intervenciones misteriosas. Colonias que deberían haber fracasado pero sobrevivió contra todo pronóstico. Desastres, evitado por coincidencias demasiado convenientes. Ser aleatorio. La galaxia atribuida. Estos eventos se atribuyen a la suerte. Pero algunos se preguntaron si algo más estuviera en juego. El fantasma. La flota volvió a ser leyenda. No como un mito, para asustar a los niños, sino como una historia para inspirar esperanza. Los padres les dijeron a sus hijos, unos sobre la valiente tripulación que sacrificó todo. Los niños crecieron creyendo que los héroes existió. Ese sacrificio importó. Incluso cuando las cosas parecían imposibles. Alguien los estaba vigilando. Elena, antigua ahora y cerca del final de su vida, se sentó en el mejor momento de Tarbo observándola. Atardecer. Pensó en el día que el fantasma llegó. Pensó en ella. Historias de la abuela que resultaron ser verdad. Ella pensó en la promesa. La humanidad llegó a la galaxia para protegerla. Sacrificarse, no abandonar jamás a los que necesitaba ayuda. Al caer la noche, Elena vio algo en el cielo, un breve destello. Entre las estrellas, un destello de luz que no debería estar allí. Ella sonrió, sabiendo. Nadie le creería. No lo hizo. Asunto. Ella sabía lo que veía. Ella sabía que seguía observando. Gracias, dijo. Susurró una última vez. Gracias por. Nunca nos dejará. El brillo se iluminó por un momento, como si reconociendo sus palabras. Luego se desvaneció. En la noche eterna, esperándola. La próxima vez sería necesario. La galaxia continuó su danza interminable. Especies surgieron y cayeron. Civilizaciones exploradas y descubierto. Las guerras estallaron y fueron resuelto. A pesar de todo, el recuerdo de el fantasma perduró, no como la historia, no como mitología, sino como verdad, como inspiración, como prueba de que incluso el más mínimo sacrificio podría cambiar todo. Los descendientes de la humanidad nunca se olvidó. Continuaron la historia. Generación tras generación. Enseñaron sus hijos sobre el Capitán Santos y su tripulación. Explicaron lo que significaba poner a los demás antes que a ti mismo. Les mostró que el verdadero heroísmo no era sobre la gloria o el reconocimiento. Se trataba de haciendo lo correcto incluso cuando nadie jamás lo sabría. En el monumento, tallado en piedra debajo de la imagen de la fantasma fueron las últimas palabras del capitán Santos. Transmitió antes del temporal colapso. Las generaciones futuras leerían ellos y entender lo que la humanidad esperaba. Por lo que murieron, por lo que querrían proteger siempre. La inscripción decía, simplemente, nos sentimos honrados de servir. Mantener. Las estrellas están a salvo para nosotros. La leyenda era real. El mito era verdad. Y en algún lugar, en los espacios entre momentos, entre posibilidades y probabilidades, el barco fantasma siguió navegando, observando, esperando, protegiendo para siempre.